Farmacocinética. La farmacocinética estudia el paso del fármaco por el organismo. Concretamente se ocupa de la relación entre el volumen del fármaco administrado y la evolución a lo largo del tiempo de su concentración en el organismo. La sigla de ADME refiere al camino que recorre un fármaco o alimento dentro del organismo. Sistema ADME significa liberación. El principio activo es liberado, separado del excipiente y asimilado por el organismo. En una forma farmacéutica convencional, la liberación ocurre en el estómago. Por ejemplo, si la forma farmacéutica que consideramos es un comprimido convencional, primero se va a desintegrar en pequeños gránulos y luego estos gránulos se disgregan en pequeñas partículas, que luego se disuelven. Absorción. La absorción se da en el intestino delgado, mayoritariamente, ya que presenta las siguientes características: gran superficie de absorción, elevado flujo sanguíneo, mecanismo de transporte activo, presencia de bilis que actúa como tensoactivo. Metabolización, transformación de los fármacos para poder ser asimilados, utilizados o eliminados por el organismo. Distribución, distribución del fármaco desde el plasma a los tejidos atravesando los capilares. Excreción, expulsión al exterior de las sustancias no asimilables por vía renal, biliar, pulmonar, salival, gástrica, cutánea, lacrimal o vía mamaria. En el esquema 1 y 2 vemos ejemplificados los tipos de mecanismos que ocurren durante la absorción. Transporte pasivo. El transporte pasivo es el intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante el cual la célula no gasta energía debido a que va a favor de un gradiente de concentración o a favor de un gradiente de carga eléctrica, es decir, de un lugar donde hay una gran concentración de uno a uno donde hay menor. El proceso celular pasivo se realiza por difusión. En sí es el cambio de un medio de mayor concentración, medio hipertónico, a otro de menor concentración, un medio hipotónico. Difusión simple. Significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula o en el exterior si se trata de un producto de desecho. La efectividad de la difusión está limitada por la velocidad de difusión de la molécula. Por lo tanto, si bien la difusión es un mecanismo de transporte suficientemente efectivo para algunas moléculas, por ejemplo el agua, la célula debe utilizar otros mecanismos de transporte para sus necesidades. Difusión simple a través de canales. Se realiza mediante las denominadas proteínas de canal. Así entran iones como el sodio, el potasio, el calcio y el cloruro. Las proteínas de canal son proteínas con un orificio o canal interno, cuya apertura está regulada. Como ocurre con los neurotransmisores o hormonas que se unen a determinada región, el receptor de la proteína de canal sufre una transformación estructural que induce la apertura del canal. Difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como las hormonas esteroideas, anestésicos como el éter y fármacos liposolubles, y sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. Algunas moléculas polares de muy pequeño tamaño como el agua, el CO2, el etanol y la glicerina también atraviesan la membrana por difusión simple. La difusión del agua recibe el nombre de ósmosis. Difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de membrana y demasiado insolubles en lípidos como para poder difundir a través de la capa de fosfolípidos. Este es el caso de la glucosa y algunos otros monosacáridos. Estas sustancias pueden, sin embargo, cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada con la ayuda de una proteína transportadora. Ósmosis. La ósmosis es un proceso esencial de transporte pasivo en el cual solo las moléculas de agua son transportadas a través de la membrana. El movimiento de agua se realiza desde un punto en el que hay mayor concentración a uno de menor concentración, para igualar dichas concentraciones. De acuerdo al medio en el que se encuentre una célula, la ósmosis varía. La función de la ósmosis es mantener hidratada a la membrana celular.
Dicho proceso no requiere gasto de energía. En otras palabras, la ósmosis es un fenómeno consistente en el paso del solvente de una disolución desde una zona de baja concentración de soluto a una de alta concentración de soluto separados por una membrana. Transporte activo. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado al otro de la membrana, pero el transporte activo es el único que puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración. El transporte activo está limitado por el número de proteínas transportadoras presentes. Son de interés dos grandes categorías de transporte, el transporte primario y el secundario. Otro tipo de mecanismo es la pinocitosis. El proceso de pasaje de sustancias a través de las membranas en el cual la membrana puede englobar ciertas partículas líquidas que en contacto con ellas forman una vesícula. Factores que modifican la absorción: solubilidad, cinética de disolución de la forma farmacéutica del medicamento, concentración del fármaco, circulación en el sitio de absorción, superficie de absorción. pKa de las drogas. La mayoría de las drogas son ácidos o bases débiles en solución que se hallan de manera ionizada y no ionizada. La porción no ionizada es la liposoluble, por lo tanto, es la que se absorbe a través de las membranas del cuerpo. Distribución de fármacos. El fármaco disuelto en la sangre pasa de los capilares a los tejidos a favor de un gradiente de concentración. Este pasaje de la droga depende de las características del fármaco, el tamaño de la molécula, la liposolubilidad y el grado de ionización, su grado de unión a las proteínas plasmáticas, del flujo sanguíneo del órgano, de la luz capilar y de las características del endotelio capilar. Un fármaco muy liposoluble accederá más fácilmente a los órganos muy irrigados como el cerebro, corazón, hígado o riñones, más despacio en el músculo e ingresará con mayor lentitud a la grasa y otros tejidos poco irrigados como las válvulas cardíacas. En el esquema vemos varios factores que afectan la distribución: la permeabilidad capilar, la estructura del fármaco, la unión a las proteínas plasmáticas, barreras fisiológicas como la hematoencefálica y la barrera placentaria, y el grado de irrigación del órgano. Volúmenes físicos del organismo. Este concepto está relacionado con la multicompartimentalización. Considerando que los fármacos son solutos, los distintos tejidos con especificidad del órgano van a actuar como los solventes que darán pie a las diferentes concentraciones del fármaco. Así, dependiendo de la naturaleza química de este, habrá una especial predisposición de las sustancias liposolubles por la grasa corporal o las hidrosolubles por el líquido extracelular. Este volumen de distribución B sub D de un fármaco en el organismo es tan solo aparente, pues conceptualmente se trataría del volumen necesario para contener de forma homogénea en todo el organismo una cantidad determinada del fármaco dada por el nivel de la concentración del mismo en el plasma. Tasa de extracción. Se refiere a la proporción del fármaco que es retirado de la circulación por cada órgano, una vez que el flujo sanguíneo lo haya hecho pasar a través de dicho órgano. Este nuevo concepto integra otros anteriores, ya que la tasa de extracción va a depender de distintos factores. Características del fármaco, entre ellas su pKa, como habíamos hablado anteriormente. Redistribución tisular. En algunos fármacos se produce una distribución rápida e intensa en determinados tejidos, hasta llegar al equilibrio con la concentración plasmática. Sin embargo, otros tejidos más lentos continúan retirando fármaco del plasma, con lo que la concentración en el primer tejido queda por encima de la plasmática y por lo tanto sale fármaco del tejido hacia el plasma. Este fenómeno se sigue sucediendo durante un tiempo hasta alcanzar el equilibrio definitivo. Se obtiene, por tanto, dos concentraciones del fármaco en el tejido más sensible, una inicial más elevada y otra posterior, consecuencia de la redistribución celular. Diferencial de concentración con los tejidos. Superficies de intercambio, presencia de barreras naturales, son obstáculos a la difusión similares a las encontradas en la absorción. Las más interesantes son la permeabilidad de los lechos capilares, que no es igual en todos los tejidos. Unión a proteínas. Del total de las moléculas de la droga,
La fracción plasmática que se une a la proteína depende de la concentración plasmática de la droga, el número y su afinidad por los sitios de unión a las proteínas plasmáticas. La unión de un fármaco a las proteínas plasmáticas limita su concentración en los tejidos y en el sitio de acción, ya que solamente la droga libre puede estar en equilibrio en ambos lados de la membrana plasmática. La unión a proteínas limita la filtración glomerular, sin embargo, no se encuentra limitada la secreción tubular renal ni la vía de transformación de las drogas. Excreción. Se denomina excreción de fármacos a la salida de estos y de sus metabolitos desde el sistema circulatorio al exterior del organismo. Principales vías de excreción: el riñón, el pulmón y el sistema hepatobiliar. Vías de menor cuantía: glándulas salivares, etc. LADME. Resumen. A la izquierda encontramos dosis del fármaco, contenida en una forma farmacéutica, supongamos convencional. La misma se libera, la liberación ocurre en el estómago. Si esta forma farmacéutica fuera de liberación modificada, se liberaría en el intestino. Luego de la liberación ocurre la absorción, el fármaco ingresa al compartimento central como fármaco libre y allí puede unirse a las proteínas plasmáticas, luego va a ser también biotransformado o metabolizado, los metabolitos quedan en el compartimento central, el fármaco también va a depositarse en tejidos, va a actuar en sitios de acción no deseados y a su vez va a actuar en el sitio donde tiene la acción terapéutica. Finalmente, el fármaco libre y los metabolitos son excretados.